Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenos días, bienvenidos a esta sesión de análisis en vivo. Obviamente vamos a tratar de, como hacemos en cada sesión, perfeccionar el trading de cada uno de ustedes, los asistentes. Mi nombre es María Emilia Jiménez y los voy a estar acompañando en esta sesión, que es organizada por New Capital Securities y las damos todos los miércoles 10:30 AM, horario de Perú, 12:30 PM, horario de Chile o Argentina. ¿Sí? Bienvenidos a todos. Este es el email de soporte, perdón, el email de soporte de New Capital, support@newcapital-mediosec.com. Y para aquellos que no me conozcan, yo soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. ¿Sí? Vamos a ir empezando esta sesión. Y como siempre, los animo a todos a que, por supuesto, si tienen algún trade que tengan abierto, que quieran chequear cómo va, o alguno que realmente quieran hacer, o algún activo al que le estén dando seguimiento y quieran ver en los niveles de precios, hacer consultas sobre ese activo en particular, los miércoles es el día que le dedicamos más a ese tema, ¿sí? Así que muy atentos a eso, vayan viendo sus posiciones, los precios y demás, para irmelos pasando a mí, que con todo gusto los vamos a ir repasando el día de hoy. Vamos a comenzar poniéndonos un poco al corriente de lo que viene sucediendo en el mercado, y para eso, como siempre, vamos a utilizar nuestro boletín, el del día de hoy, 18 de enero de 2023. Este informe diario lo provee New Capital de forma gratuita por mail a todas las personas que se inscriban. Vamos a ir leyendo por la primera parte, obviamente, la parte de la introducción, donde aquí están las noticias más relevantes de la jornada. Primero, vamos a empezar con el dólar estadounidense, que ha cedido terreno, es decir, que ha ido cayendo un poco en las primeras operaciones europeas. Es decir, bien a la madrugada, cuando todavía no ha iniciado la sesión americana, quizá cuando varios de nosotros todavía estamos durmiendo, ya el dólar en esas primeras operaciones del día de hoy estaba cayendo. ¿Por qué? Porque la atención estaba también puesta en el Banco Central de Japón, porque dio unas posturas sobre el yen, que ya vamos a hablar también sobre ello, y se ha desconcertado también las políticas con respecto hacia ir a una línea más dura. Eso con respecto al yen. Y con respecto al dólar viene pasando algo bastante similar. Pero quiero ahondar en ambos, tanto en el dólar como en el yen, que digamos son las divisas que hoy en día están causando, no sé si más revuelo, pero que están generando más atención, sobre todo a aquellos que operan divisas y les gusta este mercado, el mercado Forex. Hay aquí otra noticia también que habla específicamente del yen, que complementa totalmente la anterior, que dice que el yen caía frente a las principales divisas, frente a las otras, el día de hoy, porque el Banco de Japón mantuvo las tasas de interés ultra bajas. Recuerden, para aquellos que no sepan, ahí les muestro las tasas de interés de Japón, actualmente están en negativo, en territorio negativo. ¿Sí? A ver, acá está. Les estaba mencionando recién, con respecto a las tasas de interés de Japón, que los mercados se encuentran un poco decepcionados con el comunicado del Banco Central de Japón, ya que como vemos aquí en la pantalla, la tasa de interés actual es de 0,10 negativo y correspondía a la decisión al día de hoy, es decir, al día 18, acá se los remarco, 18 del 1 del 2023, la tasa de interés sigue exactamente en el mismo punto, en el mismo valor. ¿Bien? Entonces, eso, ¿por qué es que ha generado esta decepción en los inversionistas? No sé si ustedes recuerdan que lo hemos visto en otros seminarios hacia atrás, donde, primero, el gobernador del Banco Central de Japón viene diciendo hace rato que no va a cambiar la política monetaria, que la va a mantener igual, es decir, ultralaxa, porque mientras todos los demás países la suben, como se puede ver acá, todos las tienen alta, él, o sea, el Banco de Japón y justamente este presidente menciona que no va a cambiar. Básicamente está yendo contra la corriente del mundo y sigue en esa postura. Simplemente hizo un movimiento diferente con respecto a los rendimientos de los bonos del tesoro,
Esto generó expectativas en los inversionistas en que quizá iba a modificar después la tasa de interés y no lo hizo. Entonces las expectativas se cayeron. ¿Mm? Pero habían dicho que para marzo había un cambio de política y que tal vez con ese cambio endurecerían la política, pregunta Alexandra. En realidad lo que pasa es que en marzo el actual presidente del Banco Central de Japón terminaría su mandato. Entonces habría más lugar u otra posibilidad a que venga otra persona y realmente haga las cosas, ¿sí? Yo creo que si el presidente Kuroda no ha hecho cambios hasta ahora, es muy difícil que los haga antes de irse, porque es mejor terminar el cargo siendo el que mantuvo todo tranquilo, digamos, a nivel tasas, siendo el que no encareció el costo de los préstamos, no siendo el malo, el político malo, y es mejor dejarle la responsabilidad al que viene. ¿Mm? Imagínense ustedes, el presidente de un país, está a punto de terminar su mandato, no va a hacer algún ajuste que repercuta negativamente en los ciudadanos, por más que sea necesario, si ya le quedan unos meses y se va a dejar que lo haga el que viene, por una cuestión de imagen, de política, de todo lo que ya les he mencionado en otra circunstancia. Pero básicamente los inversionistas estaban a la expectativa de que realmente el Banco de Japón hiciera un cambio, ya que había tenido un primer acercamiento, pero no lo hizo. Y acá les muestro el índice del yen, donde tuvo una pequeña caída, tampoco es tan grande, es esta de acá, ¿sí? Desde este máximo, pero evidentemente el yen tuvo todo este movimiento alcista que tenemos aquí dibujado. Este es el índice del yen, el índice de la moneda, de la divisa, ¿bien? Que obviamente, yo si les muestro mucho más hacia atrás, vean lo que venía cayendo, ya lo hemos visto esto, y es increíble la caída que venía teniendo el yen. Y a partir de que se generó ese cambio en los rendimientos de los bonos, el techo de los rendimientos, del tope, se generó este movimiento ante la expectativa. Ahora, se esperaba que subieran un poquitito las tasas, no ha ocurrido. ¿Mm? La expectativa se ha frenado. Pero el yen, más allá de la pequeña caída que ha tenido, tampoco es que ha roto la tendencia, esta mini tendencia alcista que ha hecho, no es que la ha roto. Está viva todavía, no hay ningún problema. Pero bueno, hay que ser realistas que el cambio que se esperaba, o que esperaban algunos, no se ha dado. Yo realmente, desde mi punto de vista, obviamente, reitero, al decir punto de vista puedo estar acertada o equivocada. Desde mi opinión, yo creo que sería bastante difícil un cambio antes de marzo. Ya se está por ir, no tiene sentido que haga cambios que son mal vistos, entre comillas, por los ciudadanos o los empresarios, si ya se va. ¿Y por qué mal vistos? ¿Por qué es que digo esto y lo digo entre comillas? Porque recuerden que subir la tasa de interés es igual a aumentar el costo de la financiación, ¿sí? O del financiamiento. Si yo aumento el costo de la financiación, los consumidores que quieren sacar préstamos, las personas que tienen un proyecto de negocio que necesitan obtener préstamos, o aquellas empresas que quieren ampliar su negocio, abrir una filial en otro país, hacer una investigación para lanzar otro producto o otro servicio y que necesitan financiación porque no logran costearlo, les es cada vez más caro. Entonces, ser el presidente que aumenta el costo de la financiación no es algo fácil. Y si ya te estás por ir, yo creo que sería bastante difícil que sucediera, pero obviamente uno nunca sabe, pero sería lo más lógico, lo más esperable. ¿Mm? Un favor, ¿cómo se le quitan a esa plataforma las líneas momentáneamente y luego se vuelven a colocar? Es que he visto a ti que lo haces y me parece práctico, a veces necesita uno ver el gráfico limpio. Ah, sí, ahí te muestro. En esta plataforma que se llama TradingView, vamos a ir a ver que saco esta publicidad. Acá, este ojo, bueno, vuelve a aparecer, un segundito. Este ojito aquí, lo toco. Y lo vuelvo a tocar y vuelven a aparecer. También se pueden, en este caso yo oculto dibujos, está predeterminado, pero podría ocultar indicadores, posiciones, órdenes, podría ocultar absolutamente todo. Pero en este caso, como solo hay dibujos, pongo ocultar dibujos
y si no, los vuelvo a colocar. Es muy práctico esto porque a veces supongamos que yo veo que el ángulo que dibujé es 1, pero cuando quito veo que el ángulo ya es otro, que es un poco lo que me está pasando ahora. ¿Mm? ¿Sí? Entonces yo acá quizá vea que el ángulo es un poquito más plano. A ver, vamos a probar, me parece que es ahí. Un momentito. Podría ser ahí. Sí, también. Me olvidé de, a ver, copiar y pegar. Ahí está. Ahora sí podría borrar estos. Y veo que quizá esta inclinación es un poco mejor. Si me arrepiento, con deshacer, o con control Z, en el caso de esta computadora, los puedo volver a colocar. ¿Mm? Y lo vamos probando. El tema es que cuando yo oculto aquí, si yo trazo algo, apenas pongo el cursor me vuelven a aparecer todos los gráficos. O sea que yo los puedo ocultar, pero si yo trazo algo nuevo, vuelven a aparecer. En todo caso, borro aquella línea o ángulo que no me parezca que está tan buena, y si me arrepiento, con control Z o con el botón que tengan ustedes en su computadora que sea para deshacer, lo hacen. ¿Sí? O si no, simplemente tocan el botoncito este de acá. Que acá yo deshago lo último que he hecho. Como ustedes deseen o les sea más práctico para su PC. Bien, buena pregunta, pues la verdad no se me había ocurrido mostrarles eso con esta plataforma, que es muy interesante. Son herramientas que aunque parezcan sencillas, pero sirven mucho para guiarse o para tener una visión por ahí más neutra. Bien, entonces, ya les he mostrado el índice del yen, les he hablado de esta expectativa y prácticamente podemos decir que lo que ocurre con el dólar y con el yen es lo que está llamando más la atención hoy en día en el mercado, específicamente Forex de divisas. Vamos a ver ahora el índice que todavía no lo hemos visto, que lo tengo por acá. Y el índice del dólar, como decía la noticia, se ha mantenido bajista. ¿Sí? Acá podemos ver claramente que el precio hizo una leve ruptura acá y volvió nuevamente hacia la consolidación y aquí de momento obviamente esta vela no está cerrada, pero está ahí entre el soporte de la consolidación y entre el soporte rojo de acá. Esta línea de aquí podríamos quitarla, ¿sí? Porque evidentemente aquí la rompió y volvió a pasar. Por más que haya trabajado aquí, de momento esta línea roja no estaría siendo tan interesante, pero sí la de abajo. Quizá también a esta la podríamos bajar un poquito. ¿Sí? A ver, ahí la voy bajando. De a poquito la voy corriendo. Y lo vamos haciendo para buscar la prolijidad. ¿Ven? Ahí yo creo que está mucho más prolija. Es la misma inclinación, misma línea, mismo todo, pero va más acorde con lo que está pasando ahora en este momento. Recuerden que los gráficos evolucionan, van moviéndose, y lo que a lo mejor era muy bueno hace 2 meses, hoy ya no. Puede ser que la inclinación sea la misma, pero hay que acomodar a lo que pasa ahora. ¿Sí? Eso hay que ir haciendo. Entonces ahí ya hemos acomodado. Acá tengo una pregunta de Alexandra. Dice, ¿entonces deberemos esperar a que el yen caiga? ¿Qué pregunta? Es difícil de responder esa pregunta con respecto al yen. Yo creo que de momento las expectativas se están yendo, porque hay que ser más realistas también, porque yo puedo esperar muchas cosas, pero sabiendo que falta tan poco para el cambio de mandato y que Kuroda, perdón, lo ha dicho, de que no está pensando en subir las tasas, sería bastante iluso cuando falta tan poquito tiempo para que se vaya, ¿sí? Entonces yo creo que el yen quizá, por más de que ya ha empezado con este cambio en el rendimiento de los bonos, que es obviamente un buen punto para iniciar, yo creo que sería más factible que se mantuviese lateral antes que caídas o subidas. Yo creo que se va a mantener, en mi opinión,
creo que puede mantenerse con poca fuerza. ¿Bien? Pero bueno, hay que ir viendo qué sucede porque evidentemente el yen está yendo en contra de todo. Y acá está la imagen que lo demuestra. ¿Sí? La inflación de Japón hay que ver también cómo va. Porque si la inflación se va de las manos y todavía tenemos la tasa así, es seguro que en cualquier momento la van a subir. Quizás no lo haga el presidente actual, quizás lo haga el que venga, pero en algún momento lo tienen que hacer, si es que la inflación así se lo pide. Vamos a ver cómo va la inflación específicamente de Japón. Vamos a ver aquí, tasa de inflación. Acá tenemos Japón. Vamos a ver ese histórico. Y miren, acá está la respuesta. La inflación actual de Japón está en 3,8, casi el doble del objetivo. Sabemos que el objetivo de inflación en el mundo, digamos el objetivo más parejo, porque obviamente cada país tiene el suyo, pero si hacemos un promedio, el objetivo está entre el 2,5 y el 2, más tirando al 2%. ¿Mm? Si vamos a lo más esperado, es el 2%, entonces el 3,8 está ahí nomás de duplicar el objetivo. No es una inflación tampoco tan descabellada, un 3,8% al año, es dentro de todo algo que está por encima del objetivo, pero no es algo fatal, no es realmente un problema todavía, pero si esto sigue así, sigue creciendo, evidentemente la decisión de mantener la tasa en menos 0,10 va a empezar a ser un error, va a empezar a pesar. ¿Recuerdan cuando Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, decía que la inflación de zona euro era transitoria, pero tenía la inflación en 8%? Entonces decir, está bien, quizás sea transitoria, pero si está en 8% y todavía no se reacciona, y hay un problema. Acá está en 3,8, pero si ya empieza a escalar, subir, subir y subir, y no hacemos nada, evidentemente hay algo que no se está haciendo. ¿Sí? Así haya sido un país que haya tenido deflación, sí, la tuvo en su momento, pero ahora está en otra cosa. ¿Mm? Japón históricamente ha tenido muchos problemas para obtener inflación. No podían llegar al objetivo. Y aquí está, ¿ven? Japón venía así con eso. 0,5, a veces tenía hasta inflación negativa también, pero tenía algo muy, muy, muy bajito y lucharon muchísimo para llegar a esto. Y ahora se han desbordado, se han ido para el otro lado. Pero como les digo, todavía es algo que no es alarmante, un 3,8 tampoco es algo para estar volviéndose loco, porque algunos países son hasta flexibles y se estiran hasta un 3. Dicen, bueno, no tenemos un 2, tenemos un 3. Está más o menos bien. Un 3,8, bueno, sigue siendo dentro de todo aceptable. Obviamente para Japón, un país que ha tenido tantos problemas para llegar a la inflación, es como muy extraño tener una inflación así. Pero bueno, de momento no se ha salido de control. Por más que en el pasado hayan tenido una situación totalmente opuesta. Lo que hay que ver es lo que pasa ahora, porque se actúa en relación a la hora, no a lo que era antes. Lo que era antes ya está, ya pasó. Se actúa en base a lo que tenemos ahora, porque lo que tenemos ahora es lo que va a marcar el futuro. Y si queremos que nuestro futuro sea ordenado, sin problemas, o con la mayor estabilidad que se pueda, entonces debo actuar en base a lo que tengo hoy, no en lo que tuve ayer. ¿Sí? En eso se van a fijar entonces desde el Banco Central de Japón. Hay que tener paciencia, hay que seguir viendo cómo evoluciona la inflación, porque mientras más suba, más presión va a haber para que reaccionen. Y mientras más diferencial de tasa haya entre la tasa de Japón, ¿sí? Que es un menos 0,10, y el resto del mundo, cuando empieza a tener tasas de 5 o de 6, si es que llegan a algunos países, va a ser demasiado. La presión para el carry trade en favor de las monedas con tasas muy altas va a ser muy, muy grande. Y Japón obviamente se va a ver de vuelta con presión bajista, simplemente por el carry trading. Se va a ver con presión bajista, la moneda se va a devaluar,
Seguramente van a tener que volver a intervenir el mercado si es que se devalúa mucho el yen. Ese peligro todavía no se ha ido, porque siguen teniendo este diferencial que es súper atractivo para el carry trading. ¿Sí? Así que hay que estar muy expectantes a la evolución. Japón sigue estando en un terreno raro. Es que si ustedes ven en los portales de noticias, hay muchísimas noticias en torno a Japón. Es increíble la cantidad de noticias que hay y hablan permanentemente de el Banco Central, de su presidente. Muchos no terminan de entender su postura. Pero bueno, a veces, como les he dicho, la lógica es algo que no hay que pensarlo a veces con lógica, hay que pensarlo también desde el impulso del inversor, que a veces carece de lógica total, es especulación, y a veces también hay que verlo desde un punto de vista político, porque subir las tasas de interés no es amigable para el mercado. Bajarlas es genial, porque doy créditos de fácil acceso, inyecto dinero al mercado, fomento la compra, la venta, la especulación. Entonces soy genial como presidente, pero cuando hago otras cosas, ya soy el malo. Y los presidentes, las personas que tienen un cargo, son políticos que para llegar a su puesto deben ser votados. ¿Y quién va a votar al malo? Y ellos quieren seguir en el poder. O sea, también está ese factor político que a veces va a llevar a que la persona que está al mando, y bueno, tome decisiones que quizás no sean tan, tan lógicas, pero bueno, también hay que entender ese punto. No es algo para ignorar. No les estoy diciendo que por eso tengamos que hacer análisis político, porque acá no lo vamos a hacer, porque no somos profesionales en cuestiones políticas. Pero obviamente son temas que vamos a tocar para que cada uno de ustedes después reflexione y si quieren lo compartan conmigo en los seminarios. Me pueden dar su opinión con respecto a tal político, lo podemos charlar, obviamente desde un ámbito más de debate, podemos charlarlo tranquilamente, pero son temas que hay que tener en consideración también, ¿sí? Porque influyen. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna más? Joel dice que salieron datos importantes hoy en el calendario y algunos resultados malos para el dólar. Vamos a ver esos datos, ya que vimos entonces el índice del dólar que ha caído, ha tocado un mínimo, hemos acomodado un poquito el soporte, vamos a ver cuáles han sido los datos. Aquí tenemos entonces los indicadores, ahora vamos a ver el resultado, porque para Estados Unidos teníamos las ventas minoristas, tanto subyacentes como las completas, y también el IPP, que es el índice del precio del productor. Y justamente sobre eso me pareció bastante interesante este resultado. Hice un posteo aquí en Instagram, que es este. Vamos a ver el dato, pero antes les quiero mostrar la noticia. Dice, los precios al productor en Estados Unidos caen más de lo esperado en diciembre. El índice del precio al productor es el que mide la inflación con la que tiene que, digamos, pelear o a la que se tiene que enfrentar el productor. El índice del precio al consumidor es la inflación con la que nos enfrentamos los consumidores. Es la que vemos en el supermercado cuando vamos a hacer nuestra compra. El índice del precio al productor es el que ve el productor a la hora de comprar sus materias primas para generar su proceso productivo. ¿Y qué es lo que dice entonces aquí esta noticia? Que este índice, los precios del productor han caído más de lo esperado en diciembre. ¿Por qué? Porque se han disminuido los costos de los productos energéticos y de los alimentos. Entonces, ¿esto qué significa? Hay más pruebas de que la inflación está retrocediendo. Si retrocede el índice del precio al consumidor y también retrocede el índice del precio al consumidor, evidentemente, el consumidor y el productor, la inflación está cediendo. Vamos a ver ahora el número, porque yo ahora les mostré la noticia, pero les quiero mostrar el número. Pero tengan en cuenta que son más datos, más evidencias de que la inflación está cediendo. Y también tenemos el IPC de Reino Unido y de zona euro. Vamos a ver, hay muchos IPC, hay muchos datos de inflación interesantes para ver. Entonces, acá está el dato que hablábamos recién. A las 8:30, horario de Perú, se publicó el IPP, o Índice de Precio del Productor, mensual de diciembre. Es decir, la inflación de diciembre, ¿sí? Del año pasado. Aquí,
El anterior era 0,2, había subido eso en el mes. Se esperaba que disminuyera un 0,1, pero disminuyó un 0,5, que es muy superior a lo esperado. Este dato aparece en rojo aquí, como ven. ¿Por qué? Porque es más pequeño que el dato esperado. Pero no significa que porque sea rojo es malo o porque sea verde es bueno. Es verde cuando el número es superior a la previsión, o es rojo cuando es inferior. Pero en este caso, para mi punto de vista, este dato es muy positivo, porque está indicando que la inflación va disminuyendo. Pero les quiero hacer una aclaración, que la voy a hacer aquí en el Paint, cuando yo explico que me gusta hacerlo por aquí. ¿Desde qué punto de vista la disminución del IPP es positivo? Porque significa que está disminuyendo la inflación. Entonces, ¿desde qué punto de vista es positivo? Es positivo para la economía de Estados Unidos y también para la economía del mundo, porque la economía del mundo está enfrentando una situación inflacionaria. Y si Estados Unidos, que es uno de los países más grandes a nivel económico, con poder económico, y el país número uno, digamos, si está con mucha inflación, eso repercute negativamente en el mundo. Entonces, que la inflación de Estados Unidos ceda es muy positivo para la economía. Ahora, si la inflación cede, significa, acá, si la inflación cede, esto significa que la Reserva Federal ya no tiene tanta presión para subir las tasas. Significa que disminuye la tensión en la Fed. ¿Para qué? Para subir la tasa de interés. Ya no se ven tan entre la espada y la pared. ¿Qué es estar entre la espada y la pared? Cuando uno ve que lo que no quiere se acerca y cada vez está más cerca, más cerca, más cerca, y uno empieza a sufrir porque eso que uno quiere evitar no lo puede evitar, entonces se siente mal. Acá pasa lo mismo, pero en lo opuesto. La Fed, cuando la inflación sube, empiezan a sentirse presionados, tensionados, ¿a qué? A subir la tasa de interés, que esto repercute de forma negativa en la economía. Porque si subo la tasa de interés, aumento el costo de financiación. Pero ahora que tanto el IPC como el IPP, que manifiestan una disminución en la inflación, siguen en un camino de ir contrayéndose, entonces la Fed ya no se ve tan presionada a subir la tasa de interés. Entonces esto repercute de forma negativa en el dólar, provocando que cada vez caiga más. ¿Sí? A eso me refiero que desde un punto de vista es positivo y desde otro punto de vista es negativo. ¿Negativo para qué? Para el dólar, particularmente. Porque el dólar cae, porque ya no hay tanta previsión o no hay tanta visión a futuro de que se mantenga fuerte, y por eso es que los inversionistas, por más de que la Reserva Federal diga no vamos a bajar la tasa, por más de que miembros de bancos, de financieras, de entidades número uno en el mundo digan no van a caer la tasa, ante tanta evidencia de datos, el inversor no escucha. Y es por eso que el dólar sigue cayendo. Entonces, acá está el porqué del sentimiento del mercado. El sentimiento del mercado no es caprichoso. A veces sí, no vamos a decir que no, pero en este caso yo concuerdo 100% con el sentimiento de mercado, porque los datos demuestran que la inflación está cediendo. ¿Está en el punto indicado? No. ¿Se ha terminado de luchar contra la inflación alta? Por supuesto que no. ¿Sigue siendo un problema? Por supuesto que sí. ¿Estamos cada vez más cerca de solucionarlo? Totalmente. Entonces, eso, cuando uno empieza a ver que el problema que uno tiene está cada vez más cerca de solucionarse, todavía no se solucionó del todo, pero está cada vez más y más y más cerca, uno se empieza a sentir más aliviado. Díganme si no les pasa en su vida diaria. Cuando tienen un problema que realmente ven que no tiene solución, se empiezan a sentir muy presionados. Cuando ven que ese problema ya está cada vez más tranquilo, todavía no se soluciona al 100%, pero está como más encauzado el camino, uno ya empieza a sentirse mejor, pero sabe que todavía le falta mucho por trabajar.
que eso no lo podemos negar. Entonces, cuando la Fed dice, todavía no vamos a bajar las tasas, no se relajen, tienen razón, porque el trabajo no está terminado, ni está cerca de ser terminado. Eso hay que ser realistas, pero que cada vez hay más evidencias de que estamos saliendo adelante, eso tampoco se puede negar. Eso es lo que pasa hoy en día con los mercados. Entonces dice aquí Alexandra, en este caso, no nos iríamos a una recesión tan severa. Cuanto antes la Reserva Federal haga el cambio en su política, menos riesgo tendremos de entrar en recesión. Porque supongamos que la inflación continúa cayendo, continúa disminuyendo, disminuyendo y disminuyendo, pero la Fed así todo no actúa y no baja la tasa. Te van a llevar a recesión igual, porque si te tiene, por ejemplo, 3 años más con las tasas altas y no aflojan, por más que la inflación caiga, si ellos no cambian, vamos a recesión. O sea, todo depende de lo que ellos hagan, porque ellos están actuando de esa forma para disminuir el riesgo, disminuir el ritmo de crecimiento económico. Digamos, la inflación es la causa, la subida de tasas es la forma en la que actúan y la recesión sería la consecuencia. A veces la causa se puede ir, pero si yo no cambio la forma en la que actúo, la consecuencia va a ser la misma. Eso es lo que pasa. Es un poco complicado, sí lo es. Hay que pensar bastante quizá para llegar a estas conclusiones. Hay que leer mucho entre líneas, sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, aquí se los explicamos en cada uno de estos seminarios. ¿Bien? Para aquellos que no hayan podido asistir a los anteriores, porque venimos dando seminarios aquí en New Capital desde hace muchos años, conmigo particularmente desde el año 2016. Están todos aquí disponibles, todas las grabaciones. Ya está la grabación del seminario que tuvimos anoche, 17 de enero. Seguramente más tarde estaré subiendo, o mañana quizá, estaré subiendo la grabación de este que estamos teniendo ahora. La idea es que ustedes puedan participar en todos, en vivo, o si no, que vean la grabación después, para obviamente hacer seguimiento a cada paso que vamos dando, porque se va explicando todo lo del boletín, que es información muy relevante, porque acá está sintetizado lo que pasa, lo termino de explicar a detalle en cada sesión. Seguimos. Vamos a ver estas otras dos noticias de acá, porque las otras dos ya las explicamos en torno al dólar y al yen. Y el otro, perdón, antes me faltó el otro dato, las ventas minoristas, disculpen. Las ventas minoristas, en este caso, representan cómo va evolucionando las ventas al por menor. ¿Quién es el venta al por menor? El consumidor final. Están las ventas mayoristas, que son las que hacen los distribuidores a los diferentes comercios, supermercados, tiendas, ¿sí? Esa sería la venta mayorista. Y la minorista es la que se hace al consumidor final. Es decir, a cualquiera de nosotros que vamos a comprar nuestros productos para nuestro consumo mensual, semanal o quincenal. En este caso, las ventas minoristas han sido malas. ¿Qué quiere decir? Si hay menos ventas minoristas, significa que el consumo al por menor no es tan atractivo. Disminuyen las ventas cuando no me compran, o cuando me compran menos. Bien. Si las personas compran menos, es o porque tienen menos dinero, o porque realmente están ahorrando, o porque se sienten inseguros al gastar. Y eso, si se mantiene durante mucho tiempo, sí genera recesión. Porque ¿quién es el que mueve la economía? El consumidor. Si el consumidor no demanda nada ni compra nada, o compra muy poquito, las empresas tienden a quebrar, porque si no hay compradores. Entonces, ¿para qué fabricar mis productos? ¿Para qué contratar personal si no vendo nada? O no vendo lo que me gustaría vender. No se sostiene esa empresa. El alma de la economía es el consumidor. Subir la tasa de interés mata al consumidor, de a poquito. Y mientras más tiempo duren las tasas altas, y mientras más suban y más tiempo se mantengan así, peor. Entonces, las ventas minoristas, las subyacentes y las que son completas, subyacentes porque excluyen todo el sector de energía y de alimentos. Pero ambas son malas,
porque se esperaba que cayera, en este caso 0.4, cayó 1.1. Acá se esperaba que cayera 0.8 y cayó 1.1. Este dato es malo, es malo para la economía. Es todo lo opuesto al otro dato de acá. El otro es positivo para la economía, este es negativo, porque está hablando de que el consumidor está un poco más reacio a consumir y que no está consumiendo como lo hacía antes. Por eso no se vende a la misma velocidad que antes. Hay una disminución en el consumo o lo que es lo mismo en la venta, si lo comparamos desde el otro lado, desde el otro miembro del intercambio, en el comercio. Así que tenemos estos datos que han sido algunos buenos, algunos malos, pero evidentemente hay que seguir paso a paso estos datos. En ese orden de ideas, las bolsas se pueden más bien mantener laterales. Yo creo que las bolsas todavía están, al día de hoy, hay mucha confusión. Y si ustedes ven, lo que yo les vengo mencionando viene siendo así desde hace tiempo. A ver, ahí abro la plataforma, un momentito. ¿Por qué? Porque sí sabemos que si la inflación cede y la Reserva Federal empieza a dejar de apretar un poco, va a ser muy positivo para las bolsas. Eso sería lo ideal, ¿sí? Pero por otro lado, si las ventas minoristas caen, el consumo cae, significa que el consumo no está tan interesante como antes, significa que las empresas podrían verse en problemas y esto se mantiene durante mucho tiempo. Y si las empresas sufren, las bolsas también van a sufrir. Si realmente hay mucho problema con el consumo, los resultados empresariales lo van a ir reflejando. El tema es que eso no es algo que se ve de la noche a la mañana. No es que porque me dio mal un dato ya va a salir todo mal. Recuerden eso. Si vemos, porque aparte los resultados empresariales se publican de forma cuatrimestral a algunos, de forma trimestral a otros. ¿Sí? Para que realmente el dato sea malo, pasa mucho tiempo. Y para que realmente haya un problema, tiene que haber una secuencia de datos que sean malos. O sea que puede pasar mucho tiempo, como para todos los indicadores. En este caso, el Standard & Poor's 500, que es el que tengo aquí en la pantalla, como verán, ha reaccionado de forma negativa. Se asustaron con ese dato de las ventas minoristas y no es para menos, porque es bastante feíto el dato. Y recordemos, como les digo, el consumo es el alma de que la economía se mantenga prendida. Si la gente deja de consumir y de demandar, las empresas no tienen razón de estar, porque no tienen a quién venderle su producto o su servicio. Obviamente no estamos hablando de un caso totalmente exagerado de dejar de vender al 100%. Eso sabemos que no va a pasar, ¿sí? Y menos con el alimento. Hay servicios que son esenciales y que eso no va a suceder. Lo estoy llevando al extremo como para explicarles, ¿sí? Pero no es el mensaje que quiero dejar, ¿sí? Estamos hablando de una disminución de consumo. Y acá el Standard & Poor's, tanto como el Dow Jones, que es el que está ahora en la pantalla, han tenido caídas. ¿Bien? Y ahora vamos a ir al Nasdaq, que es el último índice de Estados Unidos, que también, no tanto, pero ha caído un poco. El índice hoy, acá en este caso, el Nasdaq, que vamos a marcarlo, se ha mantenido tranquilamente aquí, en esta consolidación entre esta línea de soporte, esta resistencia, sigue trabajando muy bien este ángulo con esta inclinación alcista, bastante acelerada el alza, pero sigue trabajando bien. Acá no habría para hacer ninguna corrección, ninguna actualización de nada. Vamos a ver ahora el Dow Jones, que no hicimos ninguna actualización. ¿Qué ha sucedido acá con respecto al Dow Jones? Veíamos que estábamos en este soporte. Acá recuerdan ayer que estábamos esperando que el precio, en el caso de que siguiera rebotando, y en el caso de que quisiéramos hacer un largo, era mejor esperar un nivel convergencia. Bueno, aquí ese nivel no se dio directamente. O sea, ¿por qué? Porque rompió con una vela el soporte. Ahora, este nivel se está rompiendo, todavía no está roto, porque recordemos que la vela debe estar cerrada. Si no está cerrada, sacar conclusiones es anticipado. Hasta que esta vela que está cotizando ahora en el Dow Jones no cierre completamente, entonces no podemos decir que eso se ha roto. Quizás cierra con una clímax y rebota acá
y se mantiene, se mantiene, se mantiene, y llega nuevamente si es que ocurre a ese punto, ¿sí? Es muy temprano, muy apresurado decir que se está rompiendo. ¿Mm? Recuerden que siempre se trabaja a vela cerrada, sería lo mejor, lo más prudente. Pero el Nasdaq se mantiene por el momento, me imagino, porque esperan datos de Netflix. Exacto, sí, el dato de Netflix es muy esperado, y además todos los datos que se han dado ahora con respecto a los resultados empresariales, no hay tecnológicas todavía, ¿sí? Han sido más de consumo, bancarios, de servicios, pero hasta ahora empresas tecnológicas no han salido en masa a dar sus datos. Es por eso que el Nasdaq tampoco está teniendo mucha gasolina, ni para subir ni para bajar, no está teniendo quien lo alimente a mostrarse. Es por eso, pero sí muy buena la observación aquí, en este caso que hiciste, Alexandra. Ya cuando empiece Netflix y si empiezan más empresas, vamos a ver que el Nasdaq va a empezar a reaccionar un poquito más. Y reaccionará hacia el alza o hacia la baja dependiendo de los datos, obviamente. ¿Sí? El Standard Poor's se ha mantenido aquí lateral y ahora está cayendo, y obviamente el nivel que podemos esperar en el caso de que estemos nosotros esperando un rebote, obviamente sería este el más cercano, y acá habría que trazar otro. Ahora lo trazo, vamos a borrar esto. Un segundo. Ahí sería. Está muy cercano todavía, pero es un nivel interesante para tener en cuenta. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta más? ¿Tienen algún activo que deseen chequear? ¿Sí? Me van avisando. Mientras tanto les voy mostrando eh, el resto del boletín para aquellos que no lo conozcan. Recuerden que está aquí en primer parte la sección introducción con las noticias más interesantes. Después está el resumen del calendario económico también con los eventos que llaman más la atención. ¿Sí? Nos faltó ver los resultados del IPC. Vean el IPC tanto de Reino Unido anualizado a diciembre, y el IPC de la zona euro también anualizado a diciembre. IPC es índice del precio del consumidor, sería la inflación del consumidor. En este caso, ambos están en color negro porque salieron tal cual lo esperado. No hay cambios en cuanto a la previsión, pero sí hay cambios con respecto al anterior. Acá podemos ver entonces cuáles son esos resultados. En el caso de Reino Unido, vean, la inflación 10.7 es altísima la inflación y bajó a 10.5. Sí, está muy mal la inflación, exacto, Alexander. Esta inflación realmente es problemática. No estamos hablando de un 3.8, estamos hablando de 2 dígitos ya. Ya está entrando a un terreno que no es lindo. ¿Mm? Después, zona euro 10.1 está en 9.2. Bueno, está cediendo. ¿Sí? Ambas han cedido, pero es muy difícil esperar acá, con esto, esperar a que estos bancos dejen de subir tasa, no tendría sentido alguno, porque el camino que le falta realmente para el objetivo es larguísimo. ¿Mm? Para Estados Unidos también es largo, porque estamos en más de 6 y el objetivo es 2. No nos olvidemos que el objetivo es 2. Estamos lejos. Por eso es que los bancos dicen, no, no se ilusionen, no vamos a bajar la tasa, vamos a mantenerlas altas durante todo el 2023 y quizá pase, porque lo que hace falta para que realmente las tasas vuelvan, las tasas de inflación, vuelvan a su lugar, quizás lleve tiempo. Así que no hay que descartar eso, por más que tengamos evidencia de que la inflación baja. Tampoco hay que perder el realismo. ¿Mm? Eso no lo perdamos. O sea que a ellos no les ha servido la política monetaria a Reino Unido y de momento no está generando todavía el objetivo que ellos desean. Sí está bajando la inflación,
Pero a Estados Unidos lo pudo hacer más rápido. Estados Unidos fue de los primeros que empezó a subir la tasa. Zona euro fue uno de los últimos. ¿Mm? Reino Unido también tiene otros problemas. Recuerden que hubo un problema muy grande con una primer ministra que se tuvo que ir, ahora hay otra. Tiene que ver también otros acontecimientos. Hay problemas políticos, todo lo del Brexit, que todavía no se ha resuelto del todo. Cuando hay otros condimentos que además de la inflación molestan, también generan un problema económico. ¿Mm? También. Acá dice Joel, pero si la economía de Estados Unidos sigue mostrando esos malos datos en su economía, solo le queda reducir las tasas. Exacto. O sea, cuando las economías empiezan realmente a ir muy mal, las ventas caen, hay caída del PBI, la economía entra en recesión, y lo que primero se hace es reducir las tasas, ¿sí? Pero ¿cuándo se hace eso? Cuando no hay inflación. ¿Mm? Porque para poder reducir las tasas necesitas tener inflación controlada. Porque si encima las reducís y tenés la inflación en 10%, olvídate que esa inflación se te va al 30, al 50. ¿Sí? Acá todo es un equilibrio. ¿Sí? Es un equilibrio. ¿Entre qué? El PBI, mantenerlo, y el IPC, mantenerlo. Si yo quiero bajar el IPC, subo la tasa. ¿A costa de qué? Del riesgo de bajar el PBI, entrar en recesión. ¿Mm? Si yo quiero subir un PBI y trabajo para eso, ¿a riesgo de qué? De hacer aumentar la inflación. Esto es una balanza en la que tengo que ir poniendo de ambas partes para mantener una economía en crecimiento y una inflación que no puedo pretender que esté en cero, ¿sí? Por eso es que el IPC objetivo es el 2. No se puede pretender que sea en cero, porque si no, eh, no habría este equilibrio. El equilibrio está en una inflación adecuada, moderada, tranquila, controlada, que permita un aumento del PBI. Esta balanza es la que se está tratando de equilibrar, donde en el momento hay un IPC muy alto, en general, y donde hay muchas amenazas de que el PBI caiga. Entonces esta balanza no está bien, porque esto está fuera de lo esperado y eso está fuera de lo esperado. ¿Cómo se hace? Esa es la pregunta mágica para la que nadie tiene respuesta. Es permanentemente tratar de buscar el equilibrio con lo que hay, con lo que se tiene. El tema es que si hay mucho efecto negativo en el PBI y queremos reducir tasas, no es lo mismo reducir tasas cuando tu inflación está en un 2% que reducirla cuando la tenés en un 10%. Todo depende de la situación de cada país. Por eso no se puede aplicar exactamente la misma fórmula de Estados Unidos a Argentina, o de Argentina a zona euro, o de zona euro a Japón. No se puede. Cada país es único, cada país afronta su propia realidad, cada país tiene sus propias características políticas, sociales, estructurales, de comportamiento ciudadano, y eso afecta, por más que no, por eso es que la economía es tan compleja, es muy, muy compleja, porque está permanentemente tratando de tener equilibrio cuando no hay una fórmula exacta. ¿Sí? Eso es lo interesante de todo esto. Pero bueno, nosotros acá nos mantenemos bien informados, tratamos de siempre estar dándoles información, actualización y también esta opinión que esto que yo les estoy mencionando no lo van a encontrar en las noticias. Las noticias solo dicen pasó esto, tal presidente dijo tal cosa, la tasa es tanto, la inflación es tanto, pero no les dicen esto que yo les estoy explicando, que es esta balanza, estas consecuencias, este trabajar. Bien. Acá, ¿qué nos dice Cristalina Georgieva, que es la directora gerente del FMI? Ha dicho que espera que el crecimiento económico mundial se desacelere aún más en el 2023. ¿Qué está diciendo acá? Que el PBI mundial va a caer, según su perspectiva. Pero también prevé que toque fondo este año, es decir, que no caiga más
pasado 2024. Es lo que ella ve. ¿Mm? ¿Cuáles son los problemas que generan que se desacelere la economía? La guerra entre Rusia y Ucrania, la crisis por el costo de vida, las tasas de interés, que todavía van a seguir subiendo, pero cuando habla de crisis de costo de vida, habla de la inflación. ¿Mm? Y acá, ¿qué otra cosa tenemos? El comercio internacional crecerá más lentamente que la economía global durante la mayor parte de la década a medida que la guerra en Ucrania remodele las alianzas estratégicas y altere el flujo del comercio transfronterizo. ¿Mm? Básicamente, ¿qué está hablando? Que el comercio internacional va a estar más lento a nivel global. Si el comercio internacional va a estar más lento, significa que los países no van a venderse tanto entre ellos, por eso habla internacional. ¿Mm? Si no hay tantas compras y tantas ventas, es lo mismo que sea internacional a que sea nacional. Está hablando de un comercio que está lento, un consumo deficiente, una economía que está más lenta. ¿Sí? Y eso es lo que se prevé para este año. Y yo estoy de acuerdo con esto, creo que va a suceder. Obviamente, puede ser que pase o que no. Recuerden que esto se modifica todo el tiempo, es muy dinámico y hay que estar bien a la expectativa de cada dato. Cada dato es muy interesante, pero cuando se empiezan a acumular datos y que son todos iguales, ahí ya nos da una idea de para dónde estamos yendo. Mucha paciencia y mantenerse informado. Bien, acá también en el boletín hacemos resúmenes del mercado de commodities, acciones, divisas, hacemos análisis de 15 activos diferentes. Hoy tocó el oro, el petróleo, el cobre. En el caso de acciones vimos Snap, Morgan Stanley, también vimos Goldman Sachs, vimos United Airlines, que esta ya es una aerolínea, es diferente a los bancos, vimos Petrobras y Chevron. Estas dos, Petrobras y Chevron, son dos empresas petroleras, particularmente. Y con respecto a divisas, vimos euro-dólar, libra franco, vimos franco-yen, dólar-yuan de China, dólar real y dólar contra la corona checa. Así que hay mucha variedad de activos vistos, todos tienen noticias para que ustedes vayan entendiendo la parte fundamental, el gráfico para que más o menos se posicionen en donde estamos, y al último, en el último párrafo hay una señal específica con un precio puntual para que ustedes tomen de referencia en sus análisis. ¿Mm? Para solicitar este boletín, simplemente ingresan a la página newcapitalsecurities.com. Acá van a ir a la sección suscripciones que está más abajo acá. Y acá van a completar entonces este formulario de reportes diarios y le van a dar clic al botón regístrate, ¿sí? Y de esa forma ya quedan suscriptos y lo reciben de lunes a viernes en su mail. También les recomiendo que hagan una solicitud de cuenta demo aquí en el botón rojo solicitar y de esa forma ustedes descargan para tener instalada en su computador esta plataforma. Es muy interesante que la tengan porque les va a permitir todos los días graficar, analizar, dar seguimiento y obviamente hacer simulaciones de entradas para que ustedes practiquen, ¿sí? Todo con una plataforma que es de simulación. Es como aprender jugando. Es muy divertido, es muy útil, sobre todo, aparte de divertido, es muy útil y necesario para la formación que ustedes quieran perfeccionar, ¿sí? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta final? Les recuerdo mis redes, Instagram, Emilia-Trader, para que me sigan. También YouTube, Emilia Jiménez Trading. Con el mismo nombre tengo una fanpage en Facebook, donde subo más que todo noticias. Y aquí estaré subiendo seguramente mañana la grabación de este seminario y ya está la de anoche. Y están todas las que hemos tenido, ¿sí? Muchas gracias a todos por participar. Y nos vemos la semana que viene con más seminarios con New Capital. Muchas gracias y que tengan un lindo resto de semana. Chau, chau.